ya que vamos a estar, por lo menos parcialmente, deportivos en el programa del día de hoy, se me ocurrió arrancar un poquito con a ver cómo nos autopercibimos en términos de lo que tiene que ver con el... Por ahí yo había mandado un título que no sé finalmente si salió, que era fitness autopercibido. Lo que pasa es que el fitness se refiere también a la nutrición y bueno, en realidad la salud se refiere a las actividades físicas, a la nutrición y bueno, y al cuidado general, que hoy también tiene mucho que ver con la medicina preventiva y todas estas cuestiones. Pero cuando hablamos del tema de actividad física, y es lo que me gustaría disparar un poco en esta primera parte del programa, es a ver cómo nos autopercibimos nosotros, qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que creemos que tendríamos que hacer y en todo caso, si tenemos algún tipo de rutina, conducta, compulsión, para practicar determinadas actividades. Y bueno, ustedes saben que normalmente nos gusta arrancar un poquito por el principio cuando hacemos estos editoriales. Y si bien todos tenemos en claro qué es lo que estamos haciendo ahora y podemos hacer un listado no exhaustivo de las actividades deportivas que en este momento están a disposición de cualquiera que las quiera practicar, la pregunta inicial es, ¿de dónde viene esto de hacer actividades deportivas? ¿De dónde viene esto de, digamos, tener rutinas de cuidado corporal barra actividad deportiva, o sea, practicar deporte? ¿En qué medida esto tiene que ver con el esparcimiento? ¿Y en qué medida esto tiene o podría tener que ver también con lo competitivo? Entonces, lo primero es, si uno se pone a buscar por ahí, dice el deporte y te manda derecho a los Juegos Olímpicos, encima te manda a los Juegos Olímpicos modernos, o sea, estamos hablando de fines del siglo XIX. El varón Pierre de Coubertin y bueno, y toda la historia de cómo se originaron estos Juegos Olímpicos. Modernos, supuestamente tan modernos no eran, porque de hecho tenían prohibida la participación para las mujeres, así que de modernidad nada. Y ciertamente en todo lo que tiene que ver con la práctica y las actividades físicas barra deportivas, tenemos que retrotraernos básicamente a lo que es el origen y la evolución de nuestra especie, porque a ver, ¿qué es lo que son las actividades deportivas sino prácticas mímicas y ensayos de actividades que tienen que ver con la supervivencia o que tenían que ver con la supervivencia? ¿Qué es lo que nosotros identificamos como el correr? ¿Por qué empezamos a correr? Y bueno, empezamos a correr porque nos queríamos escapar de algo o porque queríamos alcanzar algo que obviamente era para cazarlo y eventualmente para comerlo. Muchas veces hemos dicho acá que el tema que ha movido nuestra evolución se relacionó siempre con territorio, alimentación y sexo. O sea, sexo en términos de la posibilidad de propagar los genes de nuestra especie. Y están todos absolutamente interrelacionados, o sea, porque clarísimamente si tenemos mejor territorio y si disponemos de mejor alimentación, vamos a tener más posibilidades de conseguir parejas como para procrear. Esto lo hablo no como sociedad humana, sino como prácticamente para todas las especies. O sea, si nos fijamos con el gatito que tenemos en casa, que se pone a jugar con el ovillito de lana, en realidad lo que está haciendo es una práctica física de actividades instintivas que tienen que ver con la caza. No es que le gusta jugar con el ovillito de lana, su instinto, sus genes atávicos lo llevan a desarrollar esta actividad, lo mismo que el potrillito recién nacido que podemos ver en el campo, que pega esas carreritas y tira unas patadas para atrás. Nuevamente, son prácticas que tienen que ver con las actividades que después vamos a desarrollar. Bueno, en un rato vamos a hablar del tema de natación. ¿Por qué empezamos a nadar los seres humanos? ¿Por qué nos metimos al agua? Y básicamente porque queríamos buscar algo en el agua o porque queríamos escaparnos de algo utilizando el agua, o ya más evolucionados, a partir de las embarcaciones, por si
en el uso de esas embarcaciones que eran para comerciar, para invadir o para escapar, nos caíamos al agua y teníamos que saber cómo desempeñarnos. Entonces, prácticamente todas las actividades físicas que desarrollamos tienen que ver con esto. Y volviendo al tema de las mujeres y esto de los juegos modernos, o sea, historias de Amazonas existen a lo largo y a lo ancho de prácticamente todo el relato hablado y escrito de la humanidad, o sea que las Amazonas, primeramente descritas para lo que es la cultura greco-romana, pero también aquí en nuestra región, o sea, mujeres, en algunos casos con una prioridad de una población femenina en determinadas islas donde todos estos gobiernos eran manejados por y para las mujeres, y en otros casos con muchísimo de mitología, que por supuesto no tiene gran cosa que ver con la realidad. Pero lo cierto es que los primeros exploradores aquí en nuestra región, ingresando y navegando el río Marañón, por entonces, se encontraron con un grupo muy grande de estas sociedades, básicamente femeninas, obviamente los hombres estaban y aparecían eventualmente, y eso fue lo que terminó dándole el nombre al río Amazonas y de hecho a toda la región amazónica. Así que si estamos hablando de que la historia nos muestra montones de ejemplos de Amazonas, clarísimamente también las mujeres estaban desarrollando actividades que bien podrían decirse deportivas, porque en realidad si miramos los juegos, hablé de correr y hablé de nadar, pero también nos podemos referir al atletismo en otras de sus vertientes, como puede ser la de los lanzamientos, o sea, la jabalina ¿qué era? Y bueno, era la persona que mejor tiraba la lanza, y la lanza no era para ver quién la tiraba más lejos, sino para atravesar a un contendiente o para cazar a algún animal para consumirlo. La bala, el martillo, el disco, hasta el salto en alto ofrecía ciertas posibilidades. Y ni hablar de lo que son las actividades ecuestres, hoy todavía deportes olímpicos, el salto hípico. El salto hípico también está estrechamente relacionado con todas las guerras, las batallas, pero también con el esparcimiento, porque cómo se fueron articulando y estructurando estas actividades deportivas. A partir de otro tipo de actividades que desarrollábamos, los seres humanos, acá hablo en general, como era, por ejemplo, hace algunos siglos atrás, con lo de la caza de la zorra, que aún hoy sigue vigente. Una actividad que, por supuesto, practicaban las sociedades más acomodadas. Era un evento de absoluto esparcimiento, intercambio, para todo el mundo menos para la zorra, claramente, que era la que corrían hasta alcanzarla y matarla, pero para desarrollar esto, que era, como se dice, cross country, a través del campo, había que saltar cercas, arbustos, y eso fue de alguna manera también la base de lo que tiene que ver con el salto hípico. Y aquí en nuestra región, la versión adaptada de la caza de la zorra era ya con el bicho cazado, pobre, con el pobre pato. Hoy una actividad que se desarrolla sin tener que torturar un animal, como era entonces, que era meter un pato en una bolsa con una manija, la manija se arrancaba enseguida, y a partir de un ratito de la práctica, la manija era la cabeza, el cogote del pato, así que una técnica de tortura, pero también la base de otra actividad deportiva. Entonces, nos cuesta mucho encontrar alguna de las actividades deportivas de hoy que no se origine en esas cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, con la competencia y con el desarrollo. Incluso aquellas más pensantes, como puede ser el ajedrez, que también lo reconozco, a pesar de que algunos lo ponen en duda, para mí sin duda es una actividad deportiva, porque para tener la mente con la suficiente claridad como para desarrollar la práctica deportiva del ajedrez, también hay que tener una condición física muy particular. Uno no puede ir a practicar, a competir en ajedrez
después de un asadazo y comerse unas achuras y tomarse unos vinos, y si no tiene porque es muy demandante físicamente también y necesita, por supuesto, una relajación, una situación personal, que lo digo por experiencia, porque en alguna época practiqué el ajedrez, tiene que estar muy afinado, porque si no, la verdad que empezás a patinar para otros lugares. Pero bueno, el programa se llama Autopercibidos y el tema es cómo empezamos nosotros. Y empiezo con algún relato que tiene que ver con lo mío. ¿Qué es lo que empecé a hacer? ¿Cómo lo empecé a hacer? Y bueno, no tengo que profundizar mucho para decir que lo primero que hicieron fue tirarme al agua, ¿no? En la familia había que nadar. Tengo que decir también que papá no me forzó a la competencia, pero se notaba cierta expectativa, que no actuaba como un forzado directo, pero que sí, te comprometía a desarrollar la actividad. Yo aclaro que quise probar la misma estrategia con mis hijos y en ninguno de los 4 casos me dio resultado. Pero bueno, es cierto sí que la natación ha sido la base de mi práctica deportiva y de mi actividad, que después fue derivando a otras cuestiones. En una época se me dio por la práctica del ping-pong. Jugué mucho al ping-pong en Silsa, cuando se iniciaba Silsa, acá en la ciudad de Santa Fe. De hecho, el ping-pong también me dejó afuera de un clasificatorio para un nacional de natación, lo cual enojó bastante al viejo ahí en regatas. Había una muy linda mesa de ping-pong y yo me escapaba a jugar al ping-pong. Y bueno, cuando llegó el momento de hacer la clasificación, yo estaba jugando al ping-pong con el Turco Abad, un querido amigo de aquellos tiempos. Así que ahí quedó también una parte. Después vino la parte del liceo militar, donde me metí con el atletismo, porque obviamente en el liceo no había natación y mucho menos había ping-pong, era un juego de los oficiales en aquella época el ping-pong. Había empezado a agarrar una raqueta de tenis, porque vivíamos enfrente del club de tenis, entonces eso como que me atraía y me entretenía, pero entré, y acá es donde empiezan mis frustraciones con el tema de atletismo. No quería participar en los deportes grupales, siempre apunté para el lado más bien solitario, y en el tema atletismo yo dije, chanta, yo lo que quiero hacer es salto en alto. Y me acuerdo el profesor Schaller, y creo que estaba Chichisola también ahí en el grupo. A veces era como que me decían, tu físico no da para salto en alto. Uno siempre fue morrudito, por eso cuando salíamos de murga en Guadalupe, a mí me tocaba siempre disfrazarme de Tarzán. Me pintaban la cara negra con corchos, supongo que era una especie de bullying, porque yo veía que Tarzán no era negro, a mí me pintaban de negro igual. Pero bueno, a ver, fenotípicamente siempre daba un pozo más morrudo. Hice salto en alto. Fue la época de la transición al salto tijera, del salto tijera al salto de espaldas. Nunca llegué a saltar de espaldas, no sé si me hubiese animado, los veo y realmente me impresiona mucho. De hecho yo estaba para hacer más el salto que vemos en aquellos viejos videos, películas de los Juegos Olímpicos, donde se paraban frente a la barra y pegaban el salto con las 2 piernas juntas de frente a la barra. Saltaban 60 centímetros, 70 centímetros. O sea, yo llegué a hacer el salto tijera, mi héroe era Sotomayor en aquella época, que era medio coetáneo, pero era un fenómeno reconocido a nivel mundial. Pero bueno, se hizo claro que para mí la barra estaba muy alta, entonces me pasaron a la escuadra de lanzamiento. Y yo, como seguía equivocado, dije, ya está, chanta, agarro la jabalina y el disco. Y también, no, vos no sos para eso. Así que bueno, terminé haciendo en el liceo lanzamiento de bala y lanzamiento de martillo, que fenotípicamente, o sea, por conformación corporal, era un poco lo más apropiado, según decían. Y tuve algunos resultados menores, por supuesto, en intercolegiales. Después sí, ya vino con la época del tenis, donde
localmente jugué como para esparcimiento, de manera más o menos decente, en distintos clubes de la ciudad, donde lo que más destaco obviamente de la actividad del tenis es la confraternidad, los grupos, esa capacidad que nos dan este tipo de deporte para decirle las barbaridades más terribles en la cargada al eventual contrincante y después salir y disfrutar un momento juntos, tomarte una gaseosa o también, digámoslo, tomarte una cerveza. Alguna vez tuve también la experiencia de jugar algún campeonato nacional en juveniles, donde no hice ni un game, pero bueno, me di el gusto de pelotear alguna vez con Ricardo Cano, alguna vez gané algún partido totalmente inesperado en Rafaela, contra alguno de los Garetos también, que era un grupo, una familia de tenistas. Era Gustavo Gareto, fue un gran tenista de Rafaela. Lo comenté creo que hace un par de semanas, jugué con el hermano de Javier Frana, que era muy bueno también, y también me ganó. Y uno tiene que saber que en este tipo de actividades, cuando las hace de manera competitiva, siempre es más lo que pierde que lo que gana. Y ahí es donde realmente se puede empezar a construir mucho. Y después lo que hago es preguntarme si somos todos competitivos. Yo soy competitivo. O sea, cuando hay uno que es muy rápido en la pileta, voy mirando por abajo a ver, y esto es genético, porque papá era exactamente igual, voy mirando cada cuánto me saca 50. Y si hay uno que es más lento, voy mirando cada cuánto le saco 50. O sea, siempre existe ese tipo de referencia. Hay gente que la veo y que nada sin ningún problema, sin mirar para los costados, y que realmente disfruta la natación. Hay veces que los envidio, hay veces realmente que los envidio, pero la pregunta que me hago y que es la que quiero que nos hagamos todos, o sea, ¿somos realmente todos competitivos en estas cuestiones? ¿O podemos practicar la actividad de manera totalmente independizada del resultado? Y la otra es, ¿por qué tenemos esta tendencia tan fuerte en lo que tiene que ver con los deportes a tercerizar las derrotas y apropiarnos de las victorias? Cuando miramos, yo soy nulo, tengo 2 pies izquierdos y no son los de Messi para jugar al fútbol, pero me encanta el fútbol. Y cuando hablo de les ganamos a los chilenos, yo no hice nada para ganarle a nadie, y nos cuesta mucho identificar quién es en realidad el propietario de ese logro deportivo. Y del mismo modo como a veces nos ponemos y nos apropiamos de una posición de ventaja deportiva para insultar y menospreciar a otro, que en la práctica es mucho más. O sea, acá derivo apenitas para esto que fue la foto de los chicos de News que se sacaron con Malcorra, que me pareció una cuestión terrible, del mismo modo que me parece terrible y patético, a veces cuando iba a la cancha, ver a alguien, a una persona totalmente entrada en kilos, muy descuidada físicamente. Me acuerdo con Trota, jugador de Unión, que obviamente deportivamente no era santo de mi devoción, pero era un gran jugador, era un gran jugador, campeón con Vélez y todo. Pero a mí me resultaba raro ver gente que en su vida hizo ningún deporte y que de ninguna manera se aproximaba a la condición física, empezar a gritarle desaforado: ¡fracasado! ¡Fracasado! Y vos mirabas los dos lados y era evidente quién había fracasado en la vida, y no era Trota. Entonces, ¿por qué tenemos esa enorme capacidad de apropiarnos de victorias o éxitos deportivos que consideramos propios y enfocar y criticar a gente que en realidad está teniendo un gran éxito en esa actividad que nosotros en ese momento denostamos? Así que nos vamos a un cortecito y quiero que lo hablemos entre nosotros y que digamos nuestras opiniones.